Previo a lo que significa el ejercicio electoral del próximo 13 de marzo y más adelante con las presidenciales, desde la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, el Instituto de Estudios Políticos y la emisora cultural Universidad de Antioquia Sistema de Radio Educativa, hemos preparado una serie de especiales en clave de información, opinión, análisis y pedagogía de cara justamente a lo que va a suceder este semestre. Pues bien, hasta ahora en este espacio de la radio pública del departamento de Antioquia en la RA57, desde 1410 amplitud modulada 101.9 FM y las estaciones que hacen parte de ese sistema en Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Suroeste, Oriente y Occidente, abordamos nuestro segundo especial que tiene repetición y retransmisión a través de las redes sociales del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Nuestros invitados para hoy desde Facultad de Derecho e Instituto de Estudios Políticos son Felipe Nieto, politólogo, investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, y Camilo Palacio, profesor del pregrado en Ciencia Política, el cual pertenece a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Nuestra invitada hoy, Verónica Tavares, coordinadora para Antioquia de la Misión de Observación Electoral. Primero vamos con Verónica y luego con nuestros profesores invitados. Verónica, bienvenida, ¿cómo le va? Hola Alex, muchas gracias por la invitación y un saludo para todos y todas. Profesor Felipe Nieto, bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, Alex, y un saludo para todos. Profesor Camilo Palacio, ¿cómo le va? Tal Alex, un saludo para Verónica y también para Felipe y para todas aquellas personas que nos escuchan. Y también, luego de esta emisión en radio, estaremos con nuestra versión en video. Tema central: funciones del Congreso, apuestas legislativas importantes y retos que tendrá a partir del ejercicio que tomen ellos y ellas desde el próximo 20 de julio, y por supuesto el mapa de riesgos electorales, no solamente para Antioquia, sino un marco general para el país, y por eso la presencia de Verónica. Primera pregunta para Verónica y también para los profes Nieto y Palacio. ¿Qué está en juego inicialmente para este 13 de marzo? Verónica. Bueno, desde el punto de vista de la revisión de la calidad de las elecciones, que es básicamente lo que siempre está observando la MOE, está en juego que estos nuevos procedimientos que se han establecido y estos nuevos métodos que se han establecido generen una muy buena proyección de la participación ciudadana este 13 de marzo. En términos de poder ver un mayor incremento de la participación en las elecciones y por supuesto que podamos tener todo un proceso sin mayores contratiempos. Profe Felipe, ¿qué está en juego? Yo creo, Alex, y a todos los oyentes, que luego de lo que pasó en el país en el 2021 y con el estallido social, pues que significó que la ciudadanía saliera masivamente a la calle a expresar su inconformidad. Todo esto anudado por las decisiones del gobierno y por los efectos que produjo la pandemia. Creo que lo que está en juego en estas elecciones, pues, tanto legislativas como presidenciales, es el proyecto de país que quieren los ciudadanos de cara a solucionar esa serie de problemáticas, pues, que han sido muy acuciantes y que sin duda creo que es preciso que se lleven a cabo no solamente proyectos políticos ideales, sino también políticas públicas que se materialicen y que logren subsanar esas problemáticas que se evidencian hoy en la ciudadanía colombiana. Y misma pregunta para el profe Palacio. ¿Qué está en juego? Alex, yo creo que hay muchísimas cosas en juego, hay muchos elementos que ya algunos los han señalado Verónica y Felipe, pero yo creo que también estamos ante un escenario sumamente diferente a contiendas anteriores. Aunque exista la presencia de algunos candidatos que repiten su aspiración, pues está en juego también algunas figuras que se están utilizando de manera significativa a diferencia de otras. Por ejemplo, esta lógica de jugar a 3 vueltas, pensarse estas elecciones legislativas como una primera vuelta presidencial, en términos de medir fuerzas entre estos conjuntos que se están oponiendo, entre estos partidos y coaliciones más bien, también con miras a una posible segunda vuelta que son las consultas interpartidistas y pues ya finalmente la tercera vuelta que es la elección particular, la elección presidencial particularmente. Entonces yo creo que también está en juego unas nuevas formas de jugar en política que han encontrado y han identificado las distintas campañas.
antes de profundizar justamente en el papel del Congreso de la República, esos retos, y pensando en lo que usted nos acaban de decir de lo que está en juego, pues obviamente hay riesgos. ¿Qué amenaza hoy las elecciones, Verónica? Pues ahí nosotros siempre hemos hecho un análisis de dos factores, unos relacionados con los factores de fraude electoral y otros relacionados con los factores de violencia. Yo creo que este año, con respecto al 2018, sí que se siente nuevamente que los factores de violencia están jugando o estarán jugando un papel fundamental en el desarrollo de los comicios. Hemos dicho que con respecto al 2018, por ejemplo, los municipios en riesgo por estos factores se han incrementado, en contraste en Antioquia, en contraste con lo que vimos en 2018 por factores de fraude electoral. Entonces, hoy ese es un tema de mucha atención que requiere una institucionalidad muy fuerte que realmente establezca mecanismos para mitigar esos riesgos y, por supuesto, que nadie resulte herido o afectado por querer participar en política, que es uno de los temas, pues, problemas estructurales de nuestro país. Y lamentablemente, este año no va a ser la excepción. Entonces, ahí hay unos elementos que hay que analizar y sobre los cuales hemos pedido una mayor presencia e intervención de las distintas entidades del Estado que hacen parte o que están interviniendo en el proceso electoral. Nosotros, por ejemplo, hemos identificado hoy 29 municipios que están en riesgo tanto por factores de violencia como por factores de fraude electoral. Quiero recordar un poco qué analizamos o qué variables analizamos en esos factores. Para el fraude electoral nosotros estamos analizando de forma estadística generalmente la gente cómo se comporta en esos municipios, cuál es su nivel de participación, su nivel de votos nulos, de tarjetones no marcados y nivel de competencia o de dominio electoral allí, y por supuesto cómo vienen, qué variaciones han tenido, si tienen variaciones atípicas para decir que están en riesgo. Y en el caso de factores de violencia, pues además de la presencia de grupos armados y sus acciones, estamos analizando también las afectaciones a la libertad de prensa, a la vida, libertad e integridad de líderes y lideresas sociales, comunales y políticos, y también pues algunos análisis relacionados con el desplazamiento forzado. Entonces, cuando hacemos este cruce de información, vemos qué municipios tienen tanto el riesgo de fraude como el riesgo de violencia, y para Antioquia tenemos 29 municipios, 14 en riesgo extremo y 12 en riesgo alto, 3 en riesgo medio. Y aquí hay una particularidad, y es que cuando hacemos un zoom sobre los municipios que hacen parte de las circunscripciones especiales de paz, recordemos que este año vamos a elegir 16 curules nuevas para la Cámara de Representantes que representan además esos territorios más afectados por el conflicto armado. Cuando miramos en el mapa antioqueño donde hay circunscripciones, justamente son estas circunscripciones las que más en riesgo están, especialmente el Bajo Cauca, parte del norte y nordeste antioqueños. Bueno, un panorama para nada halagador. Profes Camilo y Felipe, escuchando y viendo lo que nos dice Verónica, pues, ¿qué análisis hacen inicialmente frente a lo que está en juego, los riesgos que se ciernen sobre el departamento de Antioquia? Profe Camilo, comencemos con usted. Pues aquí hay muchas dinámicas, Alexander, que de hecho se han transformado. Muchas interlocuciones. Voy a hablar particularmente de un municipio que la MOE reconoció como en riesgo alto, que es Bello, y aquí hay un cambio de estructuras muy relevantes. Aquí hay además fortalecimientos de estructuras, y entonces lo que podemos prever es que va a haber una lucha muy decidida en términos electorales y muy, creería yo, disparada, para usar un término más o menos cercano, en estos últimos días que nos quedan de la competencia. Entonces allí sí es hacer un llamado que de hecho se está haciendo, porque además en otro de los riesgos que menciona también Verónica es el riesgo del fraude, y hemos visto cómo por medio de redes también se ha exacerbado esa perspectiva o esa percepción de la posibilidad de los fraudes electorales. Entonces las campañas ya no solamente van a competir también, o deben estar pensando en no solamente competir por el voto, sino también competir por cuidar el voto en el conteo y en el preconteo. Entonces
Entonces yo creo que las campañas en este momento se deben estar organizando pensando también no solamente en el día de, sino en los días posteriores, que allí pues la percepción que está tan alta, la desconfianza que existe en la institucionalidad hoy, yo creo que también representa un riesgo muy grande en estas elecciones. Bueno, que luego se puede traducir en el desconocimiento de los resultados, por ejemplo. Profe Felipe. Sí, yo diría, Alex, a propósito de lo que dice Camilo, y es que me preocupa un poco que el asunto del fraude se termina convirtiendo en una narrativa, en un correlato que se está haciendo generalizable en las candidaturas y que ante los resultados adversos de ciertos grupos pues, puede ser el catalizador de violencias o de desconocimiento de principios básicos de la democracia. Entonces yo creo que es importante también como tratar de calmar un poco el debate alrededor del asunto del fraude. Primero al respecto, y yo creo que un asunto para complementar lo que decía Verónica y Camilo, y es, a mí realmente me preocupa mucho el papel que ha desempeñado el actual registrador nacional. Creo que no se evidencian como las garantías de una figura que, al menos en el diseño institucional, debería presentarse como neutro, y se ha visto que su participación, al menos en una perspectiva más política, con la cercanía que tiene pues, el registrador Alexander Vega con ciertos grupos políticos de la costa caribeña en Colombia, pues dejan muchas dudas y en cierta medida imponen como un manto de desconfianza sobre el proceso electoral que hay actualmente en el país. Recordemos lo que ha pasado alrededor pues, del Código Electoral, que está a la espera de ser aprobado por la Corte Constitucional, las discusiones sobre el software encargado pues, como de hacer también la vigilancia al respecto, de los votos, y también pues, está el último comentario que hizo el registrador sobre los posibles ciberataques de países, especialmente Europa del Este. Entonces creo que hay que también ponerle la lupa al registrador y la manera en cómo se ha movido en estas elecciones, que a mi juicio creo que van más allá de una figura institucional y que se involucran más en asuntos políticos. Hay un tema noticioso e importante también, la polémica que tuvo con el director del DANE, justamente cuando dio a entender que las cifras de población en Colombia eran muy diferentes y que él tenía la cifra correcta con relación a la cantidad de habitantes que estamos en este país. Obvio, el director se pronunció frente a esa materia diciendo que él era el que contaba a la gente y que el registrador era el que contaba los votos. Esa anécdota creo que también es importante citarla de acuerdo a lo que está pasando hoy. Verónica, y también para los profes, ¿cuáles son las formas más tradicionales que conocemos de fraude electoral y si hay alguna novedosa que se haya identificado para este tiempo? Sí, mira que se conecta mucho con respecto a la pregunta anterior, y es que ahí hay unos elementos no solo de percepción ciudadana del fraude, sino también cómo esa percepción ciudadana de fraude se incorpora como parte de las campañas y en las que uno más o menos empieza a ver, bueno, esta gente va a aceptar o no los resultados del 13 de marzo y de las próximas elecciones. Es una pregunta que surge, pero también con una institucionalidad que no ayuda mucho, especialmente este año. Ha sido bastante evidente los cambios de reglas de juego, la desinformación desde la misma institucionalidad, en la que de pronto un día dicen una cosa, al siguiente día cambian las reglas, y pues siempre hemos dicho que es necesario tener unas reglas de juego claras. Y con respecto ya a esa pregunta, pues no solo es el tema de la registraduría, sino cómo vemos a la Procuraduría y a la Fiscalía hoy. Es una discusión que se viene dando desde el año pasado frente a qué tan autónomas son estas instituciones, y bueno, hemos visto actualmente toda una denuncia sobre los mecanismos de compra y venta de votos en una región del país en la que no vemos tampoco una fiscalía tan comprometida con, digamos, investigar y sancionar este tipo de delitos. Entonces, digamos que ahí también no es solo un tema de percepción. Yo creo que hay una institucionalidad que hace dudar a la gente y que entonces, claro, se aprovechan el tema de las campañas para tomar esos elementos y ponernos a dudar a todos sobre, bueno, qué va a pasar este 13 de marzo, qué va a pasar para las elecciones presidenciales, cómo se van a asumir los resultados, etcétera. Empezando por el tema, pues,
que mencionaba Felipe, también lo que se ha hablado del software, ¿cierto? De si el software es privado, que si va a ser comprado va a ser estatal, que si es el de transmisión de datos, que si es el de escrutinio nacional y qué tanto le van a permitir a los partidos políticos poder auditarlos. Entonces, ahí hay unos elementos bien importantes que este año han tomado más fuerza, digamos que no son elementos nuevos, no es nuevo el tema del software, no es nuevo el tema de los posibles ciberataques y demás, pero que como que hoy se vuelven todavía mucho más sensibles y creo que lo que dice Felipe de los antecedentes del 2021 pues son todavía más importantes justamente por todo este proceso de movilización, de paro nacional, que todo el mundo tiene una expectativa y que de alguna manera espera que los resultados electorales reflejen parte de esas críticas que se hacían en 2021, especialmente pues a las críticas que se le hacían al Congreso y a su papel. Nosotros hemos recibido reportes ciudadanos desde nuestra plataforma Pilas con el Voto. Allí digamos que hay una serie de reportes ciudadanos que uno no podría decir que específicamente el que más se comete en la ciudad o en la región es uno u otro. Yo creo que nosotros en general Antioquia no es una región que se abstrae de las dinámicas, por ejemplo, que pueden estar pasando en la costa Caribe, como es el caso del tema del trasteo de votos, que por eso hacemos un seguimiento de ese proceso de inscripción de cédulas, compra y venta, y adicionalmente pues todas las discusiones que se dan sobre los procesos de financiación, montos y fuentes, ¿sí? Y especialmente lo que estamos viendo hoy en las circunscripciones es como un ejemplo muy evidente de eso que sucede, de esos desniveles que pueden existir entre distintas candidaturas que podrían estar recibiendo unas fuentes y unos montos no permitidos con respecto a otras que se quedan esperando, por ejemplo, anticipos de parte pues, del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría. Entonces, ahí en todo este proceso de las elecciones siempre hay unas dinámicas que podrían estar evidenciando posibles delitos electorales de toda índole e irregularidades. ¿Nos puede hablar usted de las plataformas que justamente pueden servirle a los ciudadanos y ciudadanas en esta materia? Sí, claro. Nosotros tenemos www.pilasconelvoto.com. Allí la gente puede hacer todos los reportes ciudadanos. A nosotros nos alegra mucho porque hemos visto como un cambio importante en cómo la ciudadanía empieza a hacer una identificación de lo que es un delito electoral o posible delito, de lo que no es una práctica que no está permitida y demás. Eso es muy importante, reconocer muy bien este tipo de factores y por supuesto allí pueden hacer sus reportes, pueden indicar el municipio, el lugar, las personas. Nosotros siempre hemos pedido que sean muy detallados con la información y por supuesto pueden subir documentos, fotografías, videos que sustenten el reporte y también aseguramos que se mantenga de tipo anónimo para aquellas personas quienes puedan sentirse en peligro en algunas regiones del departamento y del país. Entonces hemos dispuesto esta plataforma, también hay otras plataformas como el caso de Uriel del Ministerio del Interior, y ya pues quienes hacen una denuncia efectiva ante la Fiscalía o ante la Procuraduría cuando se trate de irregularidades en la función pública y en la Fiscalía cuando ya se trate de una denuncia específica frente a un delito electoral. Bueno, hablemos de los clanes, Verónica y profes. Comenzamos con Verónica. Normalmente cuando se habla de clanes electorales que tenemos algunos y que están identificados, ahorita estamos hablando del tema de Bello, pero también lo hay en Itagüí, también lo hay en Envigado. No sé si en Medellín podemos hablar de clanes, Verónica, pero en regiones igualmente. Dependiendo el comportamiento de los clanes se determina como una amenaza frente a temas puntuales electorales, porque es importante también hablar de lo que representan esos clanes. Pues sí, claro, o sea, no es fortuito que se hagan análisis sobre los temas de dominio electoral. Por ejemplo, en el caso de la MOE, lo que miramos es por qué en algunos municipios persisten
ciertos partidos o ciertos candidatos que ganan Senado y Cámara y que además ganan por una altísima diferencia con respecto al segundo, por ejemplo. Entonces, nosotros sí tratamos de hacer un seguimiento sobre lo que eso significa y de qué manera eso podría estar vinculado con algún delito electoral, ¿cierto? Lo que se ha visto frente al tema de las inscripciones o de lo que hemos visto en las recientes denuncias frente a cómo algunos personajes juegan como una suerte de operador de votos que más o menos garantizan un número de votos en un puesto de votación y por supuesto que ponen este operador al servicio del mejor postor y en esa lógica pues también lo que puede interpretarse como quien ejerce el poder en algunos territorios. Yo no puedo hablar de algo en particular pues porque somos de la MOE y digamos desde nuestro punto de vista pues ahí lo que tratamos de hacer es todo un análisis en general de lo que pueden ser los clanes políticos y digamos estos personajes que siempre están haciendo presencia o que de alguna manera tienen una influencia muy grande sobre las decisiones de las personas en los municipios y además de las decisiones que se toman desde ciertas administraciones. Y lo venimos analizando y comprobando así, pero digamos que hay otras instituciones que ya se encargan de hacer esa profundización y hacen denuncias particulares sobre esto, como es el caso pues, del informe reciente de Pares, por ejemplo, sobre la insistencia de congresistas o precandidatos o candidatos que hoy están siendo investigados y que de alguna manera hacen parte de esos clanes políticos tradicionales en las regiones. Bueno, profe, hablemos de los clanes y más adelante un último segmento con Verónica frente a todo este tema del mapa de riesgos electorales para el departamento de Antioquia. Los clanes, ¿qué son, profe Felipe? ¿Cómo se define un clan? Alex, pues ve, esto está muy relacionado primero con la organización interna de los partidos, ¿cierto? Esto al fin y al cabo responde a que los partidos no son estructuras homogéneas ni que responden a intereses de un solo líder, sino que inclusive en estructuras o grupos que creemos que son más o menos verticales y que responden a un líder como puede ser el Centro Democrático, pues también hay clanes o también hay grupos o estructuras o bueno, creo que dentro de la ciencia política pues hay una diversidad de conceptos que hablan un poco de esto. Yo creo que en el caso colombiano lo que vemos es que los clanes políticos son grupos de poder, sobre todo que están afincados en las regiones y que se caracterizan por tener relaciones familiares, políticas, económicas y sociales. ¿Cierto? Yo creo que en parte también responde a todo un entramado político electoral que se vincula desde élites políticas locales y regionales y que asciende la manera en cómo se relacionan también con los liderazgos políticos nacionales de los partidos políticos. Entonces, claro que es muy importante este tema de los grupos, de los clanes, de las estructuras, de las facciones, de las fracciones, que creo que hay todavía mucha ambigüedad en la manera en cómo llamamos estas organizaciones, pero que sin duda son claves y han sido muy importantes para la política en Colombia, al fin y al cabo, pues porque también no podemos olvidar que la manera en cómo históricamente ha llegado el Estado a las regiones ha sido por esas relaciones clientelares que han tejido esas élites y esas figuras regionales en el país y que se vinculan entonces con el Estado central. Entonces yo creo que son actores claves en la política, pero también son en la política electoral, pero también son actores claves al momento de proveer bienes y servicios en las regiones. Profe Camilo. Alex, lo que estamos viendo hoy es de verdad una reorganización de lo que podríamos llamar a partir de lo que el profe Felipe nos define como clanes, una reorganización muy grande de clanes en Antioquia. Vemos cómo hoy han llegado a unos municipios, unos
candidatos específicos que antes no tenían entrada, lo que significa entonces que también hay una disminución en el caudal o en el capital que tenían otros grupos. Estoy pensando, por ejemplo, en la entrada de Trujillo a Bello, pero estoy pensando también en el ascenso de León Freddy Muñoz a otros municipios y a otras zonas como Urabá, pero estoy pensando también en el declive que tuvo lo que en algún momento se llamó el clan de la Universidad de Medellín, con Iván Darío Agudelo y otros, que hoy es retomado por John Jairo Roldán. Entonces estamos viendo un reacomodo de estas estructuras, clanes, si le queremos llamar de esa manera, que yo creo que sí efectivamente se va a ver en los resultados electorales, por lo menos de Cámara en Antioquia. Yo creo que va a ser un escenario sumamente interesante y que va a dar cuenta de efectivamente cómo se compitió en Antioquia por alcanzar esos cargos en el legislativo. Y pues también qué significado va a tener para las consultas. Temas de los que más adelante vamos a conversar. Verónica, antes de terminar ese segmento inicial, cuando hablamos de riesgos, de mapa de riesgos electorales, como efectivamente ustedes nos lo presentan desde la MOE, tanto en Antioquia como en el país, pues quisiera que nos haga una última intervención, resumen, frente a los riesgos que estamos viendo en el departamento. Usted nos los tituló, muchos por violencia, sobre todo en regiones que tienen curules de paz, o esas circunscripciones transitorias especiales de paz, y por supuesto del urbano. ¿De qué estar pendiente frente a esos temas, Verónica? Bueno, en el caso de las curules, ahí ha habido muchísimas dificultades para las garantías de participación política de estos candidatos. Es necesario darles un mayor acompañamiento a estas candidaturas, especialmente pues porque ellos se encuentran haciendo campaña en zonas sobre las cuales hay un control territorial de grupos armados ilegales, y que ellos tienen que hacer su campaña allí. Han hecho inclusive la misma labor de pedagogía, porque parte de estos votantes no conocen muy bien que se va a votar esta curul. Entonces, ahí hay unos elementos importantes a considerar y que pueden llegar a ser riesgosos en tanto no hay una mayor intervención de las instituciones y acompañamiento en los puestos de votación para no presenciar, por ejemplo, casos de presión a votantes por algún grupo o una candidatura en particular. En el caso del urbano, sigue siendo importante hacer un seguimiento de lo que sucede en la lógica de violencia política, de cómo siguen desarrollándose las campañas, especialmente pues de las afectaciones que han tenido, especialmente en sus sedes y en su publicidad. Hay un riesgo bastante latente y que es evidente, especialmente en el Valle de Aburrá, sobre la excesiva publicidad, en la que estamos viendo que no se están cumpliendo las reglamentaciones de las alcaldías para el uso del espacio público, y que es necesario que la Procuraduría, la Policía y tanto la Alcaldía pues intervengan para que sean respetadas esas resoluciones y por supuesto se dé una competencia electoral equilibrada. También es muy importante que la gente consulte nuevamente cuál es su puesto de votación cuando se vaya a acercar este 13 de marzo. Recordemos que establecieron un nuevo procedimiento para aquellas personas que lo hicieron a través de medios web, y que en muchos de esos casos no se pudieron validar esas inscripciones. Por lo tanto, es muy importante que la gente revise previamente cuál es su puesto de votación, que revise si es jurado de votación, porque deben pasar por un proceso de capacitación, y digamos que con esta registraduría y este nuevo registrador, pues en algunas cosas se han hecho modificaciones y es muy importante la labor de un jurado, ¿sí? Porque son los que van a determinar finalmente el número de votos, si hay un tarjetón que está nulo o no, son ellos quienes están determinando este tipo de cosas. Y por supuesto invitar a toda la ciudadanía a que tengamos una participación activa, acercarnos a votar, y también que podamos hacer los reportes en caso de ver alguna irregularidad o posible delito. Invitarlos también a que hagan parte de los testigos electorales. Yo creo que este año va a ser un papel fundamental el de los testigos que van a estar allí a nombre de partidos políticos, digamos, cuidando sus votos. Profesores Felipe y Camilo, retomemos lo que significa este tema del Congreso.
¿cómo explicarle a nuestros oyentes la relevancia que tiene el Congreso de la República frente a su conformación, papel, toma de decisiones y demás? Profe Camilo, ¿usted qué le diría a esta hora a nuestros oyentes sobre esa materia, pensando que, como tenemos consultas, ese mismo 13, las consultas de Centro Esperanza, Pacto Histórico de Equipo Colombia, pues los medios de comunicación tienen una concentración altísima frente a esos personajes y no tanto con lo que sucederá en materia de Congreso? ¿Por dónde comenzaría usted? Alex, lo más importante aquí, que ya sabemos todos y eso lo aprendimos desde pequeños me refiero al colegio, más o menos en séptimo, octavo grado, donde se enseña las ramas del poder en Colombia, la legislativa, la ejecutiva y la judicial, y se le endilga una responsabilidad específica a la legislativa, y es la posibilidad de construir las normas. Son quienes hacen las leyes, son quienes discuten y acuerdan las reglas de juego en la democracia. Ese es su papel más relevante, pero también es el de hacerle control político a la rama ejecutiva, es decir, al presidente. Es allí donde el presidente debe llevar sus propuestas, debe llevar su plan de gobierno, debe llevar las ideas de reformas y demás para que sean discutidas, aprobadas o rechazadas al final. Entonces es un papel sumamente relevante en términos de producción de leyes y también de control político. Su conformación interna, su organización, pues lo que se llama la orgánica del Estado, menciona el Congreso está dividido en dos cámaras, la Cámara Alta y la Cámara Baja. El Senado de la República es la que reconocemos como la Cámara Alta y es de circunscripción nacional. Eso significa que por senadores pueden votar en todo el país y en el exterior. La Cámara Baja, o la que reconocemos como Cámara de Representantes, está supeditada a los territorios, a los departamentos, ¿cierto? Entonces, por cada departamento, a partir de una cantidad específica de habitantes, creo que hoy está en 250.000 habitantes, por cada 250.000 habitantes se entrega entonces una curul. Para el caso de Antioquia, por ejemplo, que nos interesa particularmente, son 17 las curules que se entregan en Cámara y que se disputan en estas elecciones. Gracias por esa información que en términos pedagógicos es muy útil en todo momento para nuestros oyentes. Profe Felipe, y con este panorama hay una cifra clave, 17 en Cámara de Representantes. Ahora bien, como Senado es circunscripción nacional, significa que cualquier candidato del departamento de Antioquia puede tener electores o en Antioquia o en el Amazonas o en la costa atlántica, y eso llevará a que tengamos X cantidad. Es importante la cantidad de senadores que pueda lograr Antioquia pensando como región más allá del partido. Claro, Alex, yo creo que primero quería hacer como complementar un poco lo que decía Camilo ahorita con respecto a las funciones del Congreso. Yo creo que es muy importante no olvidar que, pues, además de la función legislativa y el control político, que son claves para esta rama del poder público, pues también hay una labor muy evidente en este caso, que es la constituyente, y es que al fin y al cabo es el Congreso de la República el encargado de hacer modificaciones a la Constitución. Posteriormente vendría pues como la revisión constitucional de la Corte, pero es una función muy importante. Y yo creo que también hay otras dos funciones que vale la pena mencionar, como es la función electoral. Recordemos que en el Congreso de la República se eligen los contralores, los magistrados de la Corte Constitucional, el Procurador General de la Nación, el fiscal, el defensor del pueblo. Entonces hay también una función electoral y además hay una función judicial, pues al fin y al cabo, en este caso la Cámara de Representantes es la encargada de investigar y de acusar a los altos funcionarios del Estado, mientras que es el Senado quien tiene la función de adelantar el juicio, ya sea contra el presidente o contra estos altos cargos del Estado, como son los magistrados de las Cortes y el fiscal general de la Nación. Con respecto a los senadores antioqueños, es muy importante el número de senadores que pueda tener Antioquia en una circunscripción de orden nacional. Evidentemente nosotros, estando en Medellín, en Bello, en Itagüí, en Necoclí, en Turbo, podemos votar al Senado por algún candidato de otra región del país, pero pues evidentemente hemos visto que la bancada antioqueña en el Senado es fuerte. Yo creo que sí vamos a ver, hablando un poco de la reconfiguración, vamos a ver algunos cambios, sobre todo por la salida de figuras que seguramente van a tener un impacto negativo en la consecución de estas curules. Yo hablo puntualmente
personajes como pues, Álvaro Uribe Vélez, que evidentemente arrastra muchos votos para el Centro Democrático. En el caso también de Antioquia tenemos a Nicolás Pérez, que tampoco va a aspirar a repetir su curul en el Senado. José Obdulo Gaviria, que era una figura que históricamente pues, había estado asociada a los cargos de representación del uribismo, también al menos pues, no va a aspirar en este caso. Y hay otros 3 casos puntuales. Recordemos que al menos Juan Luis Castro se había retirado de su cargo en años anteriores como senador, el hijo de Piedad Córdoba. Y tenemos también a las figuras de Julián Bedoya y Germán Darío Hoyos, que tampoco van a aspirar a conservar su curul en el Senado como senadores antioqueños. Entonces yo creo que ahí sí va a haber una reconfiguración importante, fundamentalmente porque va a estar motivada por una renovación de figuras y tal vez por la llegada de unos retadores que van a estar alterando la configuración, al menos de la bancada antioqueña en el Senado de la República. Es un tema bien interesante. ¿Quiénes van a retar a esa bancada? Ahora hablemos a propósito de lo que usted nos decía, profe Felipe, de funciones del Congreso de la República, pues si en efecto las cumple o cómo las cumple. Yo creo que principalmente, Alex, en lo que más se raja el Congreso de la República es en el ejercicio de control político. Pues evidentemente vemos que Colombia es un país que produce constantemente leyes. A veces se le critica mucho ese mar de normas que hay en el país. Evidentemente hay o se cumple la función electoral en la medida en la que pues, se eligen estos altos cargos del Estado, el contralor, los magistrados de la Corte, el fiscal, como lo mencionamos ahorita. Yo creo que en términos generales hay un déficit en el control político, sobre todo porque al momento en el que se configura el Congreso de la República y llega el presidente, pues lo que suele haber son acuerdos burocráticos con el objetivo de que el presidente pueda adelantar su agenda política durante su periodo y se deja un poco de lado el control político, ¿cierto? Reducido como a lo que pueda suceder en sectores más alternativos o evidentemente de oposición, pero sin dudas es una labor que creo que en ocasiones queda huérfana. Yo creo que sí hemos tenido senadores que se han caracterizado por hacer un control político muy juicioso, pero sin dudas creo que es una labor que creo que debería fortalecerse en el Congreso. Y tal vez, evidentemente, la función judicial es una de las más abandonadas. Mucho se ha dicho sobre la capacidad que pueda tener la Cámara de Representantes para investigar y acusar, y eventualmente el interés que pueda tener un Congreso, en este caso el Senado, para adelantar el juicio. Entonces, termina siendo realmente, yo creo que 2 funciones que hay que repensarnos, sobre todo la necesidad de que el Congreso de la República se configure realmente como un órgano o como una corporación que ejerza un control político a un presidente, sobre todo en regímenes o en sistemas tan presidencialistas como es el colombiano. Nos rajamos en control político, en el país, profe Camilo. Sí, por supuesto, y es evidente, y se dan los índices de descrédito que tiene el Congreso. Pero sin embargo, aquí hay un elemento que yo creo que en esta elección, y tomando en cuenta también la anterior, la de 2018, lo que hemos visto es también una resignificación, o si se quiere, un interés de los diferentes movimientos por reclamar también un poco la seriedad, si se quiere, o la relevancia que tiene el Congreso de la República. Hace un tiempo, la elección del 2018, veíamos cómo la figura de las listas cerradas, por ejemplo, se hacía relevante, en tanto había unas cabezas muy visibles que ahorita el profesor Felipe Nieto las mostraba. Claro, los casi 800.000 votos de Álvaro Uribe arrastraron muchísimas curules para el Centro Democrático, pero también la figura de Antanas Mockus arrastró muchas curules para el Partido Verde. Lo mismo sucede en el Polo, que hoy está fragmentado. Muchas de estas cabezas ya no están, ¿cierto? Robledo para
para el polo, por ejemplo, se separa, ahora va con dignidad, ya no está en competencia Antanas, ya no puede estar en competencia, o no va a estar por lo menos Álvaro Uribe en esa competencia, y lo que se empieza a ver es también cómo se va organizando y cómo se va reivindicando, resignificando a lo largo de la campaña también la función del Congreso. Aquí expresiones como la del candidato Gustavo Petro, de hay que cambiar el Congreso, hay que modificarlo, la propuesta de la lista cerrada, pues que allí hay de todo, pero además también las modificaciones que se han dado a nivel nacional, el paso de Benedetti, de Roy Barreras, varones electorales muy importantes en el país que ahora pasan al pacto histórico, va también por determinar un cambio muy sustancial en la distribución del poder en el Congreso. Entonces, dos cosas, dos elementos fundamentales ahí. Primero, una reclamación, un reclamo, una reivindicación hacia el papel del Congreso como tal y la relevancia que tiene para el presidente, para la posibilidad, por ejemplo, de una presidencia alternativa poder modificar las normas. Y segundo, pues también cómo se está reorganizando y va a terminar por decir mucho en estas elecciones. Ahora se están haciendo algunos cálculos precisamente a partir de la no participación de algunas personas de cuánto pueden subir o cuánto pueden bajar los partidos. El único que parece que va a quedar estable es el Partido Conservador, pero de resto se van a modificar sustancialmente algunas curules. Y sumado a eso, pues la participación también de las curules de comunes, que son 5 fijas, más la suma de las nuevas curules que se le denominan como las curules de paz, van a redistribuir en alguna medida el nivel con el incremento que se espera que puedan tener estos otros movimientos como el pacto histórico o más bien como la alianza del pacto histórico, la coalición del pacto histórico, como la coalición de la esperanza, que pueden tener muchos, que pueden aumentar significativamente sus votos, a diferencia de otros partidos que hoy vemos quizá un poco más debilitados, pensando el partido de la U, por ejemplo, ¿cierto? Su cabeza de lista es Katherine Ibargüen y tratan por ese lado como de cooptar votos a partir del reconocimiento de una persona específica, pero que no tiene un caudal electoral, por lo menos hasta ahora medible. Se piensa que las curules de los partidos cristianos, Mira, Colombia Justa y Libre, pueden sostenerse, pueden mantenerse. Entonces sí van a haber unos cambios, se espera que haya unos cambios muy significativos en cuanto a cuántas curules ganan estas coaliciones, que es igual a decir cuántas van a perder los partidos tradicionales, el Centro Democrático, el liberalismo y demás. Bueno, significa entonces que ustedes creen que en efecto tendremos una nueva configuración. Esa nueva configuración podría depender también de lo que ha significado el estallido social, el de 2019, que por la pandemia no continuó en 2020, pero que desde el 28 de abril del año 2021 se restableció. Alexander, yo diría que en parte, pero también responde a la pérdida de centralidad o al peso o la pérdida de peso que han sufrido los partidos tradicionales y sus hijos, que serían el Partido Cambio Radical, el Partido de la U, el Centro Democrático, ¿cierto? Yo creo que estos y los tradicionales, es decir, el Partido Liberal, el Partido Conservador, ante el escenario pues como de crisis que se evidenció el año pasado, pues progresivamente han ido perdiendo el protagonismo sin desaparecer. Yo creo que al fin y al cabo terminan siendo partidos con un peso legislativo muy importante, porque al fin y al cabo, pues desde la llegada de Álvaro Uribe en el poder en el 2002 y lo que conocemos como el deshielo del bipartidismo en Colombia, pues estas estructuras tradicionales ocuparon un papel secundario, pero no desaparecieron del todo del panorama. Creo que sí hay un declive progresivo que se hace cada vez más evidente y que permite la entrada de nuevos actores. No solamente que entren nuevos actores, sino que también hoy en día veamos cómo los actores reaccionan en este tipo de situaciones y apelan a estrategias como las coaliciones para el Congreso. Yo creo que eso se vio inicialmente en las elecciones de 2018, recordemos pues lo que fue la lista de decentes, que trató pues como de recoger varias expresiones políticas. En las elecciones locales de 2019 vimos cómo pues, la posibilidad de coaligarse en elecciones a Cámara y Consejo, a Asamblea Departamental y Consejo tuvieron pues un impacto importante, y ahora vemos también que
ante la fragmentación de las fuerzas políticas y la incapacidad de imponer un, un proyecto político en el Congreso y en la presidencia también, pues se apelan a la estrategia de juntarse, de crear coaliciones que seguramente van a ser determinantes en el próximo Congreso. Sin embargo, Alex, déjame intervenir en este punto, y es para decir que si bien se puede proyectar algún incremento sustantivo importante a partir de estas nuevas coaliciones, pues yo sí creo, yo sí necesito ser un poco más escéptico, porque bien lo decía el profe Felipe, a nivel regional existen gamunales, existen microempresas electorales muy sólidas y además muy fortalecidas. Vemos cómo antes de la entrada de la ley de garantías se quintuplicó la contratación pública. Y claro, todo esto es la posibilidad de aceitar maquinarias, consolidar equipos de cara a estas elecciones de Congreso también. Entonces, si bien sí hay un deterioro progresivo de los partidos tradicionales y de algunas figuras específicamente, y sí hay un aumento en la posibilidad de alcanzar curules por parte de otros movimientos, si quieres llámale alternativos, o de centro y de izquierda, o de centroizquierda, como quieras, pues el cambio es difícil en términos de, hay unas estructuras muy sólidas y consolidadas en los territorios que hacen parte precisamente de las estructuras que reconocemos como tradicionales. Entonces, que se dé la proyección de que unos aumenten no significa el cambio determinante al interior del Congreso de la República. Podría significar la pérdida o la disminución al menos de los partidos tradicionales de entre 10, 15 curules, lo que termina sumando pues 10 o 15 curules para estos otros sectores, pero que aún no significan o no se traducen en una mayoría absoluta ni relativa en el Congreso. Entonces, persistirá una dinámica en donde, si bien hay más actores de peso que puedan permitir mayor control político, evidenciar mayores contradicciones al interior del Ejecutivo, pues en términos de toma de decisiones sí van a estar ya unas estructuras que funcionan desde hace mucho tiempo en el Congreso y que tienen una cierta hegemonía en términos de decisiones. Hay un tema que usted siempre nos toca en los partidos. Y dicen, muchos van a bajar porque sus figuras no están. Por ejemplo, sabemos lo que jalonaba electoralmente Álvaro Uribe para el Centro Democrático, para el Polo Robledo, para el Partido Verde Antanas Mocus, y para los demás partidos hay muchos varones electorales, y que el conservador podría mantenerse. Nos imaginamos que por asuntos de maquinaria o otro tipo de prácticas. Pero ustedes confían en que esos partidos podrían demostrarnos que, más allá de su descrédito en las electorales, podrían tener su cuartico de hora de nuevo. Pues ve, Alex, yo creo que hoy asistimos, pues, el debate sobre el papel que desempeñan los partidos en las democracias contemporáneas, pues ha sido muy importante en los últimos 30, 40 años. Pues algunos hablan de la muerte de los partidos, otros hablan de la transformación de la democracia también. Yo diría que, pues en el caso colombiano, estamos lejos de que los partidos tradicionales y transicionales desaparezcan del escenario electoral, aun cuando es evidente que el personalismo en Colombia es central para ganar las elecciones. Entonces yo creo que hay una combinación tanto de lo que el partido como estructura, como maquinaria. Yo creo que es un debate que desde los últimos meses ha sido muy, muy famoso, por lo que comentó Ingrid Betancourt. Pues evidentemente hay una relación entre la capacidad que tengan estas figuras o estos liderazgos muy personalistas con la relación, con la estructuración y con la organización de los partidos, que al fin y al cabo son necesarios para obtener votos, son necesarios para movilizar a los seguidores y para cautivar el voto de opinión inclusive. Entonces yo creo que no van a desaparecer pronto. Tampoco veo pues cercano un resurgimiento o que tengan un papel tan preponderante como lo tuvieron en el siglo XX. Pero sí creo que asistimos a un escenario en el que importan tanto la estructura organizativa, importa la posibilidad de movilizar recursos y personal, y también importa esos liderazgos que son muy personalistas y que tienen pues, puntualmente
capacidad de influencia en determinadas regiones. Entonces ahí hay una configuración como entre tanto lo individual y lo personal, como lo estructural y lo organizativo. Alex, con la misma pregunta yo quisiera decir algo. Yo soy partidario de lo que acaba de mencionar el profesor Nieto. Sin embargo, si bien no vemos la posibilidad de que resurjan y tampoco vemos muy cerca su finalización o la muerte de los partidos tradicionales en Colombia, pues hay que reconocer que estamos en un contexto interesante. Primero con el Partido Conservador, que por fin vuelve a tener candidato a la presidencia, David Barguil, y que parece que en cierto sentido sí está logrando establecer cierta disciplina al interior de su candidatura en el Partido Conservador. Habrá que mirar cuál es el resultado pues, de esa coalición y quién terminará pues, saliendo de allí, lo que denominaron la coalición de la experiencia o lo que denominaron la coalición de la experiencia. Entonces el Partido Conservador teniendo de nuevo candidato presidencial, logrando unir algunas bases y algunos equipos en torno a una candidatura, yo creo que puede permitirles pensarse otra vez en una competencia real por el poder. Por otro lado, tenemos un partido liberal que hoy parece ser la cereza en el pastel de la elección, ¿cierto? Con acercamientos que está proponiendo Gustavo Petro, pero también con las relaciones que se estima que tiene con Alejandro Gaviria. Entonces es un papel muy central que además no olvidemos que en la elección pasada también fue determinante estos dos partidos, la reunión entre Uribe, Pastrana y Gaviria, que determinaban pues el apoyo a Duque en segunda vuelta y que terminó siendo el presidente de la República. Entonces, enterrarlos es muy fácil, enterrar los partidos es muy fácil, no es sino decirlos, pero vemos cómo en la dinámica electoral del país siguen teniendo un peso sumamente predominante, aunque no brillen, pero que no brillen no significa que desaparecieron. Profe Camilo, un tema que usted citaron ahora, las microempresas electorales, creo que también hay industrias, lo que pasó con los ñoños eso fue hace 8, 10 años, 12 años casi, lo de Aida Merlano, y obviamente cada 4 años tenemos sorpresas de ese tipo. ¿Qué es una industria o microempresa electoral? Profe Camilo. Pues no, es una definición relativamente sencilla y de hecho es muy fácil identificar sus orígenes. Se da sobre todo posterior a la Constitución del 91, cuando se abre todo el espectro, cuando era muy fácil constituir un partido, Alex, y entonces varios equipos regionales que antes tenían que ascender y se demoraban mucho para poder ascender en la escala nacional, ¿cierto? Poder aspirar al Senado, tendrían que estar detrás de todos aquellos que estuvieran previamente en el Senado y que tuvieran que retirarse o hasta el punto, Alex, en que se murieran algunos gabonales nacionales para ellos poder ascender. Pues la Constitución logra esa apertura, propone esa apertura y surgen lo que fue denominado en principio la Operación Avispa, con la posibilidad de presentar muchas listas, y se constituye la posibilidad de presentar partidos con unas normas electorales muy bajitas, muy bajitas. Cualquiera podía presentar un partido, en palabras castizas. Luego eso se intentó cerrar con la reforma del 2003, cuando se definió poner el umbral, cuando se definió quiénes podían obtener curules, que eso obligó a juntar algunas microempresas. Surgieron nuevos partidos, hoy la mayoría ya no están, pero por ejemplo el Polo Democrático es significativo en este contexto, ¿cierto? Como varias tendencias, la del profesor Carlos Gaviria, la de Robledo, la de Gustavo Petro, la de Clara López, logran integrarse en un solo partido, ¿cierto? Distintas tendencias. Allí desaparecieron muchas otras listas. Yo no sé si vos recordás una propaganda que nos quedó a todos en la cabeza, es deje jugar al Moreno. Pues eso era otro partido que con estas reglas electorales desapareció. Entonces, intentar definir la microempresa electoral no es más que decir un equipo político que tiene las condiciones materiales en términos económicas, que tiene cierto caudal electoral y que se organiza para competir por esos cargos específicamente, ¿cierto? Son empresas constituidas para ocupar cargos en el gobierno, o incluso para negociar su participación en el gobierno. Reconocemos también la existencia, por ejemplo, de partidos satélites. Son aquellos que no buscan, por ejemplo, una alcaldía, pero sí buscan ser significativos para que el reconocimiento que se le dé por su participación sean algunas secretarías o ministerios o demás. Entonces son agrupaciones pensadas exclusivamente, Alexander, para alcanzar algunos de estos puestos de poder. O las cuotas. Bueno, hablemos de lo que representa este momento histórico para el Congreso.
todo tipo de encuestas, cuando se habla de instituciones desacreditadas con mala imagen, están de primeros, máximo segundos. Significa que tienen una serie de retos muy importantes. Profe Felipe, ¿cuáles son los retos puntuales para el próximo Congreso, Senado y Cámara que luego de las votaciones del 13 comenzarán a tener actividad legislativa el 20 de julio? Sí, Alex, yo creo que en términos como de la agenda legislativa que podemos al menos avisurar un poco de cara pues al próximo Congreso, lo que muchos dicen de entrada es que con la llegada de un nuevo presidente se tiene que presentar una nueva reforma tributaria. Recordemos que lo que ha pasado en el país alrededor de los impuestos ha sido pues muy problemático, sobre todo porque este gobierno saliente presentó 4 reformas tributarias, una se la tumbaron por inconstitucional, la otra generó grandes vacíos en términos de las gabelas o de exenciones tributarias que generaba, la tercera desencadenó pues una crisis social histórica en el país, y la cuarta intentó pues en cierta medida subsanar de manera muy incompleta el problema estructural que tiene el país en términos de tributación. Entonces yo creo que uno de los elementos claves de cara al próximo Congreso va a ser evidentemente la presentación de una reforma tributaria que sin lugar a dudas tiene los retos, primero, de eliminar esas gabelas, esas exenciones que significan sin dudas pues un hueco fiscal muy importante para el país. Segundo, pues creo que los expertos siguen insistiendo en que se debe aumentar el número de personas naturales que tributen, pero que eso tiene que estar también acompañado entonces con impuestos verdes, con medidas para frenar la evasión y la ilusión, con la simplificación del régimen, que permitan entonces pues que la reforma estructural sea progresiva, ¿cierto? Entonces yo creo que eso es uno de los temas claves para el próximo Congreso en términos de agenda. Yo no descartaría también que el próximo Congreso, en la medida en la que su configuración pues, pueda ser más cercana al acuerdo de paz, retome unos temas que han sido dejados de lado, y que su implementación legislativa pues, creo que es necesaria para seguir implementando el acuerdo de paz. Yo mencionaría puntualmente 4 elementos. La primera es una reforma política que ya había sido presentada en su momento por la misión electoral que fue convocada por el gobierno y por la guerrilla, que fundamentalmente lo que proponía entonces era que hubiese reformas vinculadas a mejorar la transparencia electoral, a establecer la lista cerrada, a fomentar la participación de mujeres y de los jóvenes, y puntualmente a reformar de manera estructural el Consejo Nacional Electoral, que es una autoridad que hoy tiene pocos dientes y que además responde más a intereses políticos que sin dudas no permiten que haya un control por parte de las autoridades sobre las prácticas electorales. Y sin duda hay una serie de temas que también están pendientes, por ejemplo la ley de tierras y el tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores. Creo que podrían de nuevo ingresar en el panorama legislativo, en la medida, como planteaba ahorita, que pues, exista un gobierno de otra naturaleza y una configuración del Congreso más cercana pues, a la implementación del acuerdo de paz. Yo creo que esos temas son claves, sin desconocer también que hay evidentemente preocupaciones vinculadas, como por ejemplo a la recuperación económica del país. Es decir, la pandemia nos dejó cerca de 21 millones de personas en situación de pobreza. Si bien las cifras de crecimiento económico del 2021 fueron muy positivas, no hay una reciprocidad con el decrecimiento en la tasa de desempleo. Entonces yo creo que también ahí el Congreso tendrá que pensar cómo desde la labor legislativa y de control político puedan contribuir a solucionar este problema que tenemos actualmente en el país. Y sin dudas también yo creo que un asunto que ha adquirido cada vez más relevancia, sobre todo en las nuevas generaciones, es la preocupación por el medio ambiente, asuntos muy puntuales como la transición energética, la reducción de gases en efecto invernadero, el uso de energías limpias, la renovación de flotas de transporte público, de vehículos eléctricos, problemáticas como la deforestación, inclusive pues, la rectificación del acuerdo de Escazú, pues, que es una deuda pendiente que tiene el Congreso. Yo creo que van a ser temas que pueden ser importantes de cara a al próximo Congreso. Profe Camilo, ¿sumaría algo más a esta agenda que nos cita el profe Felipe? No, retos todos.
todos los retos, y no solamente desde lo que necesariamente tienen que hacer como su papel, sino también el reto de recuperar legitimidad, que el Congreso siempre está, todas las instituciones de la democracia tienen ese reto permanentemente, recuperar su legitimidad. Profe Camilo, a propósito de este tema, la legitimidad muchas veces llega desde las figuras, desde quienes están allí. ¿Es posible hoy avisorar este Congreso tendrá X caras o serán las voces cantantes de sus respectivas bancadas pensando por lo que hoy representan políticamente hablando, o todavía es complicado hacer ese tipo de cálculo? Pues ahí, Alex, entramos en una discusión que es sumamente profunda y compleja en términos de si efectivamente los personalismos afectan la democracia, afectan las instituciones, porque empezamos a confiar más en personajes que en las propias instituciones, lo que terminaría derivando en estados de opinión y demás, que tenemos algunos intereses en el país de que eso suceda, o si por el contrario lo que hacen los personalismos es fortalecer precisamente las instituciones, dado que permiten también lograr mayor legitimidad de las propias instituciones. Entonces ahí la pregunta que me haces, Alex, no es tan sencilla. No es tan sencilla porque es pararse en esa discusión de si efectivamente los personalismos fortalecen o en cambio afectan la legitimidad de las instituciones. Lo que sí está dado es que esa legitimidad se va a construir y se va a reclamar y se tiene que cumplir a partir de las decisiones que se toman en el Congreso, ¿cierto? La gente está esperando soluciones y la solución no es solamente el debate, la solución es tomar particularmente las decisiones. Entonces la legitimidad, Alex, tiene que recuperarse desde precisamente hacia dónde van a estar enfocadas las decisiones que tome el próximo Congreso, ¿cierto? Dependiendo también de quién gane la presidencia, pues seguramente habrá mayor posibilidad o mayor agencia por parte del gobierno que quede electo para con el Congreso y para con las decisiones. Sin embargo, si la pregunta es particularmente por cómo recupera la legitimidad de ese Congreso, pues está más enfocado en qué decisiones van a tomar a futuro. Vemos cómo esa legitimidad se ha visto sumamente disminuida en los últimos tiempos. Los mencionaba ahorita el profe Felipe, pero también lo mencionaba la profesora Verónica y lo han mencionado vos en medio de la introducción a las preguntas, en el contexto del paro nacional, cómo toman las decisiones con respecto a, por ejemplo, la ministra Budimen, cómo votaron con respecto a la reforma tributaria, cómo votaron con respecto a la moción de censura del ministro de Defensa de aquel tiempo. Entonces, se basa en las decisiones. Estamos expectantes porque tienen unos retos y su legitimidad derivará en las decisiones que tomen frente a esos retos. Si los responden o no, si las decisiones que toman terminan siendo útiles para la población, pues habrá un mayor nivel de confianza. La confianza incrementará con respecto a la institución. Si no, pues cada vez habrá más descrédito. Pero igual díganos nombres de los que tendremos en el Congreso. Hace algunos años era obvio pues que íbamos a tener un Benedetti, un Juan Fernando Cristo, que íbamos a tener a alguien de apellido Char en la costa atlántica. En Antioquia era fijo un Álvaro Uribe, una Paula Holguín, una Paloma Valencia para el tema de una ficha pues de país. Denos nombres de esos que uno dice, fijos van a estar allí porque representan a sus partidos y son los que jalonan incluso opinión. Bueno, no, por listas cerradas es una respuesta muy sencilla, Alex, ¿cierto? Dependiendo de la lista, uno podrá más o menos proyectar 7, 8 curules. Estoy pensando en la lista del pacto histórico, yo creo que podría subir, hoy tiene 7, yo creo que podría subir hasta 12, 13. Si el nuevo liberalismo logra pasar el umbral, yo creo que podría alcanzar 2 o 3. Y ahí estaría pues Mabel Lara, ahí estarían otros personajes relevantes ahí. Indiscutiblemente, pues sí tenemos senadores que cantan en todos los congresos. Estamos hablando del senador, por ejemplo, Iván Cepeda, que va a estar allí permanentemente. Estamos hablando de la senadora Paloma Valencia, que va a estar allí. Seguramente Paola Holguín podrá alcanzar también alguna curul. Entonces son muchos personajes que tradicionalmente van a estar allí y van a seguir estando, pero habría que mirar particularmente las listas para poder decir quiénes pueden llegar. En las listas cerradas es muy sencillo. Las listas abiertas puede ser un poquito más complejo, y mirar también la relación que tienen con clanes políticos a nivel territorial y demás. Yo creo, Alex, que en términos de lo que pueda pasar en Antioquia, es probable que, como lo decía ahorita el profesor Camilo, Paola Holguín por el Centro Democrático, Santiago Valencia por el Centro Democrático,
Yo también diría que Esteban Quintero, que quiere dar el salto de Cámara de Representantes a Senado, van a ser las figuras del Centro Democrático en el Senado por Antioquia. Yo creo que Carlos Andrés Trujillo por el Partido Conservador va a conservar su curul, y seguramente el reemplazo de Juan Diego Gómez, que recordemos no va a aspirar de nuevo al Senado, va a ser Nicolás Albeiro Echeverry. Iván Darío Agudelo, sin dudas, creo que va a mantener su curul en el Senado por el Partido Liberal, y estamos pendientes a lo que pueda pasar, por ejemplo, con John Jairo Roldán y con Juan Diego Echavarría, este último, pues, que hace parte del grupo de Julián Bedoya, que recordemos no va a aspirar. Entonces yo creo que uno de entrada ya puede ir mirando que hay figuras que es muy probable que por la relación que tienen en el territorio, porque en cierta medida encarnan o representan puestos de poder importantes en estos grupos, clanes o estructuras políticas de las que hablamos ahorita, pues van a estar entonces en el Congreso de la República. Es que sí hay unas muy claras. Justamente. Sí, profe Camilo. No, un comentario pequeño es que sí hay algunas que pueden ser muy claras. Aquí lo importante también puede ser preguntarse quién puede llegar, por ejemplo, en la coalición de la esperanza, o cuántos votos podría alcanzar la lista cerrada de la Cámara que tiene el pacto histórico. Cierto que hay unas figuras ahí también muy importantes, muy relevantes. Aquí también cabría preguntarse, por ejemplo, por ese lado del Partido Verde tan fraccionado en Antioquia, tan fragmentado, una corriente más fajardista, otra corriente, si se quiere, más cercana a Petro o a Romero, que el representante León Freddy Muñoz está intentando dar el paso a Senado y es por lo menos del Verde quien más se visibiliza en Antioquia, y quien con él podría alcanzar Cámara con tantas coaliciones que están puestas ahí, ¿cierto? Están Walter Salas y están muchos más personajes. Entonces, es muy claro identificar en los partidos Centro Democrático, el liberalismo, el conservatismo, algunas cabezas visibles, pero también hay preguntas por estos otros que van ascendiendo en esas lógicas, y otros que no se escuchan mucho. Por ejemplo, la esperanza, no tenemos muy claro si Carvalho podría llegar, no tenemos muy claro el papel de esa lista, particularmente la Cámara en Antioquia. Ya para la parte final para ambos, no les hemos preguntado por el tema del papel que pueden jugar las consultas, porque nuestro próximo especial periodístico se va a concentrar estrictamente en ese asunto. Pero sí quisiéramos una pregunta suelta para ambos, profe Camilo. ¿Cree usted que las consultas, no sé, le van a dar como otro tipo de ribete, de importancia a las legislativas dentro del público general el próximo 13 de marzo? Claro, Alex, eso lo entendieron muy bien los candidatos hoy. Es que las consultas te permite otra vuelta, y en medio de esa otra vuelta, mayor tiempo de campaña, mayor reconocimiento, mayor participación en medios de comunicación, estar mayor tiempo en la agenda de la comunicación y de la opinión pública. Entonces, claro que yo creo que va a ser un mecanismo que hasta ahora está tomando fuerza, lo decía ahorita al principio, pero que se va a institucionalizar. Yo apostaría por eso. Apostaría que las próximas elecciones presidenciales van a ser a 3 vueltas, ¿cierto? Hoy se están mirando como las primarias, lo que sucede en Norteamérica. Hoy estas consultas se miran como las primarias, pero yo creo que van a terminar institucionalizadas para esa lógica por las posibilidades que entrega, ¿no? Las posibilidades que entrega son significativas en estas competencias, que además cada vez apelan más al voto de opinión. Cada vez apelan más al ciudadano ilustrado, al ciudadano lector, al ciudadano educado, y si no, por lo menos a las emociones. Entonces tenés un espacio en donde o apelás para que tengas más tiempo de dar a mostrar tus propuestas, o tenés más tiempo a apelar a las emociones de la población. Entonces son un mecanismo sumamente interesante y que yo creo que va a terminar institucionalizado para futuras elecciones. Profe Felipe. Sí, yo lo que veo, Alex, es que asistimos a una suerte de presidencialización de las elecciones legislativas, porque evidentemente las consultas han adquirido una relevancia mediática muy, pues, muy importante. Entonces ahí surgen la pregunta de hasta qué punto los resultados de las elecciones legislativas van a coincidir, por ejemplo, con los resultados de las consultas, ¿cierto? Considerando, por ejemplo, que la elección de Cámara de Representantes y Senado pues está en muchas ocasiones motivada o movida por esas estructuras clientelares que hay en las distintas regiones del país. Está la pregunta de si entonces, por ejemplo, estos grandes
clanes o grupos políticos van a movilizar a sus electores también por estas consultas interpartidistas, y también pues quedaría la duda entonces de cómo quedaría parado los partidos o las coaliciones que tengan menos votos y que tengan también menos representación en el Congreso de cara a la primera vuelta presidencial. Entonces yo creo que hay una relación que apenas estamos explorando, que creo que hay muchas dudas sobre si los votos se pueden asemejar o no, evidentemente porque es el mismo día y porque uno diría que el elector fácilmente podría votar en estos, tanto por la consulta como por las elecciones legislativas, pero estamos a la duda o a la espera de saber si hay una real concordancia entre los resultados de la consulta y los resultados de las elecciones legislativas. Una rápida porque nos queda un minuto máximo para cada uno, porque ese tema lo ampliamos en el próximo programa. Profe Camilo, si una de esas consultas no tiene X número de votos, el que gane la tiene bien complicada para mayo. Sí, por supuesto. Aquí se están midiendo fuerzas. No es solamente utilizar el mecanismo para tener más tiempo, sino también para medir fuerzas. Y al interior de las coaliciones hay relaciones también muy interesantes. ¿Cuál va a ser, por ejemplo, la diferencia entre Petro y Francia Márquez? Si Francia Márquez alcanza unos resultados electorales significativos que ha venido creciendo en el reconocimiento popular, dependiendo de su resultado, puede exigir por ejemplo, la fórmula vicepresidencial, que hoy es la razón y la moneda de cambio, parece ser con el liberalismo. Una tensión muy importante que puede darse al interior de esa coalición del pacto histórico. Por supuesto, la competencia hoy tan fuerte que hay en la coalición de la esperanza entre Fajardo, entre Gaviria, particularmente, que Fajardo no gane la consulta puede terminar siendo el fin de su carrera política, que pueda lograr subir Alejandro Gaviria, puede ser la pérdida de la posible coalición entre el pacto histórico y el liberalismo. Lo que está en juego entonces es el triunfo del pacto histórico, particularmente para esa segunda vuelta. La coalición de la experiencia, por ejemplo, en donde hay figuras como Barguil, donde hay figuras como Federico, que pueden terminar cooptando el apoyo del uribismo en esa primera vuelta. Entonces sí hay aquí muchas cosas en juego muy importantes y que van a terminar siendo determinantes para mayo. Alex, yo diría entonces que en parte, pues, una situación que fue muy puntual en el 2018 es que luego de que Iván Duque ganó la consulta interpartidista, que en su momento pues, era una suerte de experimento, su candidatura se fue para arriba. Es decir, no solamente porque recogió los apoyos del Partido Conservador y de otros sectores, sino también porque vimos que progresivamente en las encuestas Duque fue posicionándose hasta que evidentemente fue elegido. Eso lo han elegido muy bien los partidos y los movimientos en este proceso electoral. Y nadie se ha querido quedar por fuera. De hecho, tal vez solo Rodolfo Hernández fue quien decidió por voluntad propia no participar de las consultas internas, de las consultas interpartidistas, porque si vemos, por ejemplo, a candidatos como Oscar Iván Zuluaga, como Ingrid Betancourt, inclusive como John Milton Rodríguez, no participaron de las consultas pues, fundamentalmente porque no lograron acuerdos entre las distintas colectividades. Entonces eso, claramente, lo que vamos a ver en este caso es una disputa por las coaliciones, lo que quieren es obtener la mayor cantidad de votos posibles, ¿cierto? Y eso les va a dar de entrada una ventaja de lo que va a pasar en las próximas elecciones presidenciales en primera vuelta, ¿cierto? Evidentemente hay sectores en los cuales el panorama está mucho más claro. Yo diría pues, que no hay dudas de que Petro va a ser el candidato, pero claramente el objetivo, al menos del pacto histórico, es configurarse como ese grupo que obtenga la mayor cantidad de votos en este tipo de consultas. Y seguramente va a pasar lo mismo con la coalición de la experiencia, que va a intentar movilizar la mayor cantidad de electores con el objetivo no solamente de definir cuál va a ser el candidato que los va a representar en primera vuelta, sino también en decirle al menos al pacto histórico, veas que nosotros también tenemos votos y tenemos cómo competir en primera vuelta. Son temas, por supuesto, que van a continuar en materia de análisis en nuestro espacio. Terminamos por hoy.
Por supuesto, agradeciendo la presencia de nuestros invitados a partir de lo que significa esta alianza que tenemos con el Instituto de Estudios Políticos y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, para presentarles a ustedes, amigos oyentes y amigas oyentes, a través de la radio y también en versión video a través de las redes sociales del Instituto de Estudios Políticos, lo que sucede en materia electoral en clave de información, pedagogía y análisis. Profesor Camilo Palacio, muchas gracias por acompañarnos, hombre, que esté muy bien. Muchas gracias a vos, Alex, por la invitación y un abrazo, un saludo al profe Felipe Nieto. Igualmente al profe Felipe Nieto, politólogo, quien es investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias por acompañarnos. Que esté muy bien. Muchas gracias, Alex. Un saludo para Camilo y a todos y a todas quienes nos escucharon el día de hoy.